Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder llegar hasta los hogares de cada uno de ustedes. Quiero invitarle a que me acompañe a hacer una oración antes de iniciar el tema que el Señor ha puesto esta preciosa hora en mi corazón para poderle trasladar la palabra. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos, Señor, llegar hasta la intimidad de los hogares de mis amados hermanos. En esta preciosa hora te pido, Papito Santo, que tú derrames un espíritu de sabiduría, de entendimiento, Señor, de consuelo, Papito Santo, y que tu palabra venga a edificar, a exhortar y a consolar, bendito Salvador. Que edifique, Papito Santo, cada hogar, cada familia, a cada uno de aquellos que ha de escuchar esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Quiero hablar, amado hermano, acerca de lo que son los aposentos. Usted puede ver en pantalla, le aparece la presentación. El nombre del tema es los aposentos. ¿Qué es un aposento? El aposento nosotros lo podemos ver en el diccionario Strong, en el numeral 5944. Significa, dice, aliyá, femenino de una raíz o del hebreo 5927. Significa algo elevado, escalera. También cuarto en el segundo piso o incluso en la terraza. Figurativamente el firmamento, préstele atención a esto, cielo, aposento, cámara alta, escalinata o sala. Cuando usted le presta atención a la palabra del Señor, amado hermano, y se da cuenta por qué el Señor pedía un aposento para poder ministrar la Santa Cena, el Señor lo que quería era que con sus discípulos al momento de reunirse estuvieran en un lugar apartado. Lo que a mí me llevó a pensar acerca del aposento del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escudriñando un poquito en las Escrituras, encontré en el Salmo capítulo 104, versículo 3, este es un salmo muy precioso, le aconsejo que lo pueda leer todo en casa y lo lleve correlativo conforme a lo que es Génesis capítulo 1, acerca de la creación, le va a enriquecer mucho. El versículo 3 dice, Él es el que pone las vigas de sus altos aposentos en las aguas, el que hace de las nubes su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Ahora préstele atención al versículo 13. Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Si prestamos un poco más de atención acerca de lo que este versículo nos está hablando, es de que el Señor habita en las alturas, en los cielos. Otras versiones dice, desde tu morada riegas los montes y la tierra se sacia de tu acción fecunda. La Biblia Dios habla hoy 1996 dice, tú eres quien riega los montes desde tu casa, allá en lo alto. Con los torrentes del cielo satisfaces la tierra. Biblia Jerusalén, segunda edición, dice, riega los montes desde tu alta morada. Con la humedad de tus cámaras saturas la tierra. Algo que debemos de prestarle atención es, ¿dónde habita el Señor entonces? Este versículo nos abre un poquito más el entendimiento y abre un poco más el panorama acerca de la habitación de nuestro Señor. Dice que en lo alto de tu recámara, en el aposento alto, dice que Él riega sobre los montes y que la tierra sacia y se fecunda. ¿Dónde habita el Señor entonces? En las alturas. ¿Por qué habita en las alturas? Y acompáñeme, Lucas capítulo 22, 10, aposento del Hijo. Y él le respondió, he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle a la casa donde él entre. ¿Por qué nos habla de un hombre con cántaro? En el antiguo tiempo, amado hermano, no era usual ver a un hombre portar un cántaro.
Esta era una tarea normalmente que hacían las mujeres. Usted lo puede ver, amado hermano, en Génesis, cuando Eleazar va a buscar esposa para Isaac, y lo primero que él le pide al Señor es que la que vaya a ser la esposa sea una mujer que le dé de beber a los camellos, que lleve un cántaro. El cántaro es un recipiente. Nosotros podemos ver en la Escritura cómo somos formados en las manos del Señor, pero ese cántaro lleva agua, figura de la palabra de Dios. Dice: os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle a la casa donde entre. Préstele atención a esto. ¿Por qué? Porque tu casa debe ser una casa que tenga palabra. Tu casa debe ser una casa donde la palabra de Dios, amado hermano, esté habitando, donde la palabra se esté multiplicando, donde tú te puedas saciar ante cualquier adversidad, ante cualquier necesidad, que tú puedas escudriñar y saber que el Señor te va a hablar ante cualquier situación, ante cualquier cosa que tú puedas estar viviendo. Recuerda, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué dice? Y lumbrera en mi camino. Versículo 11. Y diréis al dueño de la casa: el maestro te dice, ¿dónde está la habitación en la cual pueda comer la Pascua con mis discípulos? Versículo 12. Entonces él os mostrará un gran aposento alto, dispuesto, preparadla allí. Entonces ellos fueron y encontraron todo tal como les había dicho, y preparado la Pascua. Vemos ya dos figuras: el aposento del Padre, el aposento que utiliza el Hijo para darle la Santa Cena o para instituir el nuevo pacto, amado hermano. Recordemos que cuando Él llega, Él les dice a los discípulos: tengo un deseo ferviente, epitumia, tengo un deseo ferviente de poder participar de esta Pascua, dice Él. Ahí hay varias cosas, a ver, porque de primero les dan la copa del vino, la reparten entre ellos, dependiendo la versión, dice que la beben, después les da el pan y nuevamente les da el vino. Esto habría que estudiarlo y explicarlo ampliamente, amado hermano. Con lo que me quiero quedar es porque Él no dice solamente una casa, porque no solamente Él dice un lugar, sino que Él pide un aposento alto, un lugar que no esté abajo, un lugar que esté en las alturas. Préstele atención a esto, amado hermano. Y vemos en Hechos capítulo número 1, versículo 12, aposento del Espíritu. Dice la Escritura: entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado Los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto. Preste la atención, aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacob hijo de Alfeo y Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. ¿Dónde se encontraban ellos para poder recibir, amado hermano, al Espíritu Santo? Esto es precioso. No se encontraban en un lugar bajo, no se encontraban en en un lugar, por decir de cierta forma, en un lugar simple, sino se encontraban en un lugar que no cualquiera podía llegar, un lugar alto. Hechos 1:14 dice: todos estos estaban unánimes, preste atención, de continuo a la oración, junto con las mujeres y María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Porque aquel tiempo Pedro se puso en pie en medio de los hermanos.
un grupo como de 120 personas estaba reunido allí. ¿Qué estaban haciendo? Estaban orando. ¿A qué te llevó el Señor a tu casa? Te llevó a orar. Te llevó a que tengas comunión con tus hermanos. Te llevó a que tengas comunión con la familia. Esto es precioso, porque el aposento del Padre, un aposento alto. El aposento que utiliza el Hijo para poder participar del nuevo pacto con los discípulos, un aposento alto. Y el lugar, hermano, donde es derramado el Espíritu Santo, un lugar alto, un aposento alto. Recordemos el significado. Es un firmamento, es una cámara alta, es el cuarto de un segundo piso, incluso la terraza. Si usted recuerda, dice la Biblia, no tengo en mente ahorita el versículo, estudiando doctrina básica, dice que un día Pedro, que iba en el camino, buscó una terraza para poder orar delante de la presencia del Señor. Es decir, buscaron un lugar apartado para poder tener comunión con Dios. Mira, en este momento estamos apartados, ¿sí o no? ¿Lo estamos? Ok, bueno, espero que te estés apartando y que tengas tus cuidados, amado hermano. Porque si una serie de instrucciones que se nos han sido entregadas, las podemos seguir, podemos ser obedientes a la palabra de Dios. Es algo bien sencillo. Pero los envían a apartarse. Te estás apartando. ¿En qué estás aprovechando el tiempo en este momento? ¿A qué le estás dando prioridad? ¿Qué es lo primero que tú haces en tu casa? Yo escuchaba a nuestro apóstol predicar y decía, bueno, si ya se desesperó, ordene la sala otra vez. Pero si ya lo hice 3 veces, hágala una cuarta. Mire, tú puedes ocupar tu tiempo teniendo los pensamientos de lo alto, teniendo los pensamientos que son del Señor. Recuerda, los planes que yo tengo para ti, o como dice otra versión, los pensamientos que yo tengo para ti son pensamientos de bienestar y no pensamientos de calamidad. El Señor se lleva a lo alto a sus hijos. El Señor se lleva a lo alto. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Cantares capítulo 2 versículo 15, cazadnos las sordas pequeñas que arruinan las viñas, pues nuestras viñas están en flor. Estudiando un poquito o abiertamente, digo poquito porque tenemos el tiempo ahora para poderlo hacer más abundante. Estudiando las escrituras, hermano, la sorda cuando es pequeña tiene ciertas limitaciones. Entonces lo que hace es escarbar en la parte de abajo, la muralla, el cerco o la protección que esté puesta alrededor, y lo que hace ella es escarbar. Busca las partes bajas, busca lo bajo, busca lo que es accesible. Y esto me lleva a pensar a los peligros que hay junto al camino. Tú los conoces, está la serpiente, está la ramera, hay varios, amado hermano. El problema de que nosotros nos mantengamos en lo bajo es que corremos peligro de aquellas cosas que pueden cazar nuestras vidas. Recuerda, dice la Biblia, el pecado yace a la puerta y que el enemigo anda como león rugiente. ¿Dónde es más fácil cazar a una presa? ¿En lo bajo o en lo alto? Vamos a las escrituras y dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, Mateo 7:24, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. ¿Quién es la roca? La roca es Cristo. Y cayó lluvia,
y vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Pero mira qué dice, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Yo no sé cómo estás tú en este tiempo poniendo en práctica la palabra de Dios. Pero acá dice que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Entonces, vamos a la escritura. Dice, todo aquel que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y que cayó la lluvia y vinieron los torrentes, soplaron los vientos y la azotaron, y aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Qué pasa entonces cuando nosotros dejamos de escudriñar las escrituras? ¿Qué sucede, amado hermano, cuando dejamos de poner en práctica la palabra de Dios? Escuchando los foros apostólicos, hermano, el apóstol Billy decía que en este tiempo es donde más acceso se ha tenido a pornografía, imagina, donde más violencia intrafamiliar hay. ¿Cómo está nuestro hogar? ¿Cómo está nuestra familia? ¿En qué invertimos el tiempo? Porque la Biblia dice en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 19, y si tenemos la palabra, escucha, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Mira, otro versículo dice que sin visión profética el pueblo se desenfrena. Acá nos está diciendo el Señor, tenemos la palabra, 2 de Pedro 1:19, tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en prestar atención. ¿Cómo está tu devocional? ¿Cómo está, hermano, tu intimidad con el Señor? Recuerda, tú cuando ores en lo secreto dices cierra la puerta. Esa cerrar la puerta implica que no te distraigas. Lo que nos están enviando a hacer a nuestras casas es quitar todo distractor. Todo aquello, amado hermano, que en algún momento te hace perder comunión. Mira, te citaba los ejemplos de lo que está sucediendo. Nosotros podemos ser canales de bendición o canales de destrucción. Y que el Señor nos permita, ahí donde está, repite conmigo y si es posible levanta tus manos, que el Señor nos permita ser canales de bendición en este tiempo. Porque recuerda, la Escritura dice que somos luz en medio de tinieblas. Luz en medio de esta calamidad, luz en medio de cualquier problema. Entonces, cuando le prestamos atención a la palabra, cuando nosotros seguimos los consejos de lo que está en la palabra y la ponemos en práctica, oh amado hermano, hacemos una fortaleza en nuestra casa. Tu aposento deja de estar bajo y empieza a estar sobre las alturas. Recuerda que el águila, ¿dónde vuela? ¿En lo bajo o en lo alto? El águila dice que busca los vientos más impetuosos. El águila busca los vientos más difíciles y es donde le gusta estar. Es donde ella mejor vuela. Es decir, que en medio de problemas al Hijo de Dios le va a ir bien. En medio de tribulaciones al Hijo de Dios le va a ir bien. El Hijo de Dios, amado hermano, en medio de toda debilidad, el Hijo de Dios va a ser fuerte. Vengo a ministrar tus pensamientos y vengo a ministrarte por medio de la palabra para que tú le prestes atención a lo que el Señor está hablando en esta hora. Viendo todo esto, vamos al Salmo capítulo 119. Es un salmo largo, pero es un salmo que edifica. Y según un resumen, amado hermano, de un diccionario, de un comentario, dice:
Salmo 119, versículo 1 al 8. La dicha de obedecer la palabra. Te lo dejo de tarea para que lo puedas estudiar en tu casa. Salmo 119, del verso 9 al verso 16 dice, la limpieza por la palabra. Mira, préstale atención, te está apareciendo en pantalla. El versículo 17 al versículo 24, el discernimiento por la palabra, solo estos tres son un mensaje. Porque la Biblia dice, no quiero sacrificios, me complazco en la obediencia. En Efesios 5:26 dice que el Señor Jesucristo vino, en el versículo 25, se entregó para poder recibir una esposa virgen, pura, sin mancha y sin arruga, lavándola por medio de la palabra. Empieza a relacionar los versículos, a tener contextos. El discernimiento por la palabra. Recordemos que una de las tribus expertas en discernir los tiempos eran los de Isaacar. Ellos eran expertos en saber qué sucedía. Mira, mi padre siempre llegaba a la casa y decía, esta casa no está como yo la dejé, decía él. Se levantaba a orar, nos bendecía a cada uno como hijos. Hoy nosotros tenemos nuestros hogares, pero él siempre me decía algo a mí. Fue el último de salir de la casa. Pero él me decía, René, el ambiente de mi casa no es el mismo que yo dejé. Él entraba, amado hermano, entraba a la casa y me decía, ¿qué viste? O llegaba y me decía, ¿qué estás haciendo? Me pasaba el escáner, si tú lo quieres ver de esa forma. ¿Cómo está tu casa? ¿Estás discerniendo los tiempos en este momento? Tú te paras, amado hermano, reúnes a tu familia y le dices, vamos a orar. Vamos a levantar un altar al Señor, vamos a edificar, vamos a cantarle a Él. Yo me gocé mucho en la Santa Cena. Le pedí a los hermanos que me enviaran las fotos de cómo ellos participaron de la Cena del Señor. Pero hubieron unos hermanos que me mandaron videos donde sus hijos están danzando. Viendo la transmisión de la alabanza que fue pregrabada de nuestros servicios, sus hijos están danzando. Algunos se pusieron el traje de danza, no fueron a servir al templo, pero sí sirvieron en su casa. Porque su casa la están convirtiendo templo, morada del Señor. Pasó de ser un aposento simple a ser un aposento alto. Eso es lo que trato la manera de decirte. Un aposento edificado, un lugar donde quizás había pecado, quizás había contaminación. No, hoy habita la presencia del Señor. En el versículo 25 al 32 del Salmo 119 dice, el sentido de insuficiencia personal que la palabra da. En el 33 al 40 dice, el poder de la palabra. En el 41 al 48, la victoria mediante la palabra. En el 49 al 56, el descanso y el consuelo a través de la palabra. En el 57 al 64, el perseverar en la palabra. El 65 al 72, el gran valor de la palabra. Mira esto, en tiempos buenos. ¿Y qué dice? En tiempos malos. Tú puedes ver en la Escritura, siempre han habido buenos tiempos y siempre han habido malos tiempos.
pero de todas formas el Señor se va a glorificar. Ayer nuestro apóstol escribía y decía, él puso en su muro personal, ¿cuántos van a cambiar a partir de esto? Y él decía, no todos. Quizás algunos en este momento dicen, ¿cómo extraño ir a la iglesia? Y a veces venían a la iglesia a cada mes, a cada 20, actividades especiales. Amado hermano, porque bíblicamente el pueblo de Israel, cada vez que el Señor levantaba un juez, cada vez que el Señor levantaba a alguien que los gobernara y se quitaba la calamidad, se quitaba el mal, dice, el pueblo de Israel volvía a hacer lo malo, entonces el Señor los entregaba a sus opresores. Imagina, ¿cuántos estarán diciendo en este momento? No, yo anhelo, yo quiero estar en la casa de Dios. Sí, pero puedes hacerlo en tu casa. No le mires despropósito, mírale propósito. ¿Para qué te enviaron a tu casa? Si el primer lugar donde se perdió el primer amor es en la casa. Porque si en la casa está el primer amor, si en tu casa, amado hermano, hay un altar, entonces tú puedes hacer lo que haces en lo secreto, en lo público. Mira, solo ahí llevamos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí hay 9 ya mensajes. Los primeros 3, más estos 6, solo ahí tienes para escudriñar. No, pastor, es que en estos tiempos me da pereza leer. Imagínate, quieres ser predicador y no quieres leer la escritura. Mira, hermano, a mí no me gustaba leer. Te pongo este ejemplo, no me gustaba leer. Y antes de terminar mi examen profesional para poderme graduar, mi tesis, me dijeron que la tenía que repetir. Y en un mes tuve que hacer el trabajo de lo que había hecho en 1 año y medio. Empezó un hábito, la lectura. Porque me habían nombrado pastor, pero imagínate, no me gustaba leer. Claro, ahora me deleito en la presencia de Dios, me complazco, hermano, en escudriñar las escrituras, en poder estudiar la palabra de Dios, en conocer qué es lo que el Señor quiere para mi vida y qué es lo que el Señor quiere para su pueblo. Mira, después dice en el 73:80, Salmo 119, versículo del 73 al 80 dice, el entendimiento por medio de la palabra. 81-88, el afligido que es sostenido por la palabra. ¿Qué nos va a sacar adelante, amado hermano, en este tiempo? La palabra. ¿Qué nos va a ayudar? La palabra. ¿Qué nos va a edificar? La palabra. ¿Qué nos va a consolar? La palabra. ¿Qué va a traer la bendición a tu casa? La palabra. Versículo 89 al 96, la eternidad de la palabra. Versículo 97 al 104, la sabiduría obtenida por la palabra. El 105 al 112, la palabra. Presta atención. Lámpara y lumbrera en todo momento. En el 113 al 120, los malos y la palabra. En el 121 al 128, la separación y el rescate mediante la palabra. Tenemos en este momento que espigar. Recordemos a la moabita, a Ruth. Ella salió a espigar. Y le dicen, no te vayas a espigar a otros lados. No estés buscando mensaje en cualquier lugar, porque el mensaje que te va a edificar tiene que tener fundamento, tiene que tener sustento.
El mensaje que te va a edificar, el mensaje que te va a consolar, amado hermano, no tiene que ser almático, no tiene que ser emotivo, tiene que llevar espíritu. Recuerda que la palabra del Señor es espíritu y es vida. Pero después dice, ¿y vida en escasez? No. Dice, vida en abundancia. El Señor, en medio de cualquier escasez, te va a enviar la abundancia, amado hermano. Van a llegar a tocar tu puerta y te van a llegar a dar la bendición. Porque es lo que está escrito en su palabra. Contemos, llevábamos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 aspectos que vamos encontrando en el Salmo 119, acerca de lo que es la palabra de Dios. En el 129 al 136, siempre del Salmo 119, dice, el gozo y la comunión en la palabra. En el 137 dice, el celo por la palabra. 137 al 144. 145 al 152, la experiencia a través de la palabra. 153, 160, la salvación por la palabra. Y esto todo es acerca de aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. Porque siguió fiel, siguió firmemente a lo que está escrito en la palabra. 161, 168, la perfección de la palabra. 169 al 176, la oración y la alabanza por la palabra. Vuelvo al versículo. Mateo 7:24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ahí tienes para leer, ahí tienes para estudiar, ahí tienes para conocer lo que el Señor, hermano, a través del salmista plasmó para que pudiéramos hoy, en tiempos o en momentos difíciles, en circunstancias adversas, podernos sustentar por medio de la palabra. Porque si algo hacía el salmista, él decía, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y se respondía, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y que hizo la tierra. Le prestas atención a todo esto y sabes que el perfeccionamiento que está haciendo el Señor en tu vida es grande. A alguien le decía ayer, lo que pasa es que ahora podemos ver hacia adentro. Antes sojuzgábamos todas las cosas, pero ahora podemos ver hacia adentro y nos estamos dando cuenta de lo que hacemos bien y nos estamos dando cuenta de lo que no estamos haciendo bien. Tenemos el tiempo suficiente, amado hermano, para saber que lo que Dios está trasladando a nuestras vidas es perfeccionamiento. Perfeccionamiento por medio de la alabanza. Perfeccionamiento, por medio de la oración. Perfeccionamiento por medio de la palabra. Oración y súplica en todo momento y en todo tiempo. Pastor, pero yo solo aguanto a orar 2 minutos. Empieza. Lo importante es que comiences. Lo importante es que la iniciativa esté en ti y no que puedas estar perdiendo el tiempo. Pastor, pero a mí me cuesta tener comunión con mi familia. Pues déjame decirte, amado hermano, que en este tiempo estamos viviendo el espíritu de Elías, donde volverá el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Pero en Lucas dice, donde los rebeldes pasarán a una condición de obediencia. Imagina todo esto. Estamos en nuestro hogar, estamos con nuestra familia. Hermano,
es para que el corazón de todos vuelva al Señor y juntos podamos levantar al Señor un cántico de adoración, un cántico de alabanza, una oración, una súplica, que podamos tener juntos un devocional. Porque la Biblia dice, mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, en armonía, en unidad. Es como el buen óleo que cae sobre las barbas de Aarón. Para poder estar juntos hay que tener armonía, hay que tener unidad. La misma escritura dice, podrán andar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo. Hoy nosotros tenemos la palabra para poder escudriñar, tenemos la palabra para poder ser edificados, tenemos la palabra para poder ser exhortados, tenemos la palabra, hermanos, para revisar esa condición. Y es que cuando tú le prestas atención a lo que el Señor está trasladando por medio de la palabra, tú llegas a entender y llegas a conocer que el Señor lo que está haciendo en este momento es purificando. En Efesios, lo que te leí, el versículo 25 dice, del capítulo 5, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, escucha esto, una iglesia en toda su gloria, estoy leyendo la Biblia de las Américas, sin que tenga mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Está dando una ordenanza, está dando un estatuto, pero está hablando de que Él se entregó. Quiere recibir galardón del Señor, entrega todas aquellas áreas que en este momento están afectando tu vida. Entrega todas aquellas áreas que en este momento puedan estar, hermanos, separándote del Señor. Entrega todas aquellas áreas que en este momento puedan estarte separando de su presencia. No seas solo oidor, sino sé hacedor, amado hermano. Porque la Biblia dice en 1 Pedro 1, 22 y 23, puesto que en obediencia a la verdad habéis purificado vuestras almas. Aquí ya no solamente nos habla de la palabra, sino nos empieza a hablar de la obediencia. Para un amor sincero de hermanos, amaos unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Verso 23, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Cuando tú empiezas a tener un mejor entendimiento, cuando empiezas a tener un mejor conocimiento acerca de la palabra, te das cuenta, amado hermano, de todas aquellas cosas que hiciste por emoción y de las que estás haciendo por guianza del Espíritu Santo. ¿Qué te va a edificar? La palabra. ¿Qué te va a consolar? La palabra. ¿Qué te va a traer bendición a tu casa? La palabra. La palabra. Empieza a leer. Empieza a leer como te digo. Desde un principio te lo mencioné, la relación del Salmo 104 con la creación. Empecé a leer y me empecé a dar cuenta de muchas cosas. Empecé a leer, amado, empecé a escudriñar. Y te dije que había leído un poquito. No fue así, fue más tiempo. Empecé a leer lo que el Señor le dijo, relacionando ese salmo con la creación a Job. Cuando le menciona, le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creé?
Y después lo empecé a relacionar con Génesis. Y el Señor empezó a hablar a mi vida. Es un salmo muy precioso, buscando acerca de los aposentos o del aposento del Padre, donde habita. Hoy, Cristo habita en nuestro corazón. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos templos del Espíritu Santo. ¿Cómo está tu templo? Hablando acerca del cuerpo. El ojo es la lámpara del cuerpo. Si tu ojo es bueno, tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Con qué te estás alimentando en este tiempo? ¿Cómo estás alimentando tu ser integral, tu espíritu, tu alma y tu cuerpo? No, pastor, es que en este tiempo lo que más estoy haciendo es ver series, es ver mi telenovela. Hermano, ¿por qué no mejor te juntas con tu familia, haces un devocional, empiezas a orar, empiezas a clamar, empiezas a recibir la bendición de parte de Dios? Hermano, si el Señor en este momento lo que trae es bendición para su casa, es bendición para su pueblo y es bendición para los suyos. Así como en Efesios somos purificados por la palabra, la misma palabra te va a hacer entender si hay odio en tu corazón. La misma palabra te va a hacer entender si hay rencor contra alguien. Pero para poder cimentar la palabra, tenemos que tener a Cristo de primero en nuestro corazón. Porque es lo que dice el versículo de Mateo. Aquel hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Dónde está tu fundamento en este momento? ¿De dónde te sostienes? Porque si la mano de Dios es la que te está sosteniendo, no te va a desamparar, no te va a abandonar, no te va a dejar, amado hermano. Porque acá dice en Mateo 7:24, 7:25, que cuando cayó la lluvia, habla de problemas, que cuando cayeron los torrentes, que cuando soplaron los vientos y azotaron aquella casa, vino destrucción, vino calamidad, si tú lo quieres ver de esta forma. A él no le pasó nada. ¿Por qué? Porque puso en práctica la palabra de Dios. Entonces, venga destrucción, venga angustia, venga hambre, desnudez, incluso dice, nada podrá separarnos del amor de Cristo. Nada nos podrá separar del amor del Señor. Sé que es un tiempo para conocer los tiempos. Es un momento para que tú disciernas, pastor, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Es que se ha acortado el tiempo para que nosotros, los que hemos esperado la venida del Señor, esté pronto a suceder. Es necesario que discernamos lo que está pasando. Es necesario que conozcamos lo que va a suceder. Porque esto no es todo. Se van a escuchar rumores, pero la Biblia dice, aún no es el fin. Erguid vuestras cabezas, porque nuestra redención está pronta. Es decir, que para aquellos que hemos anhelado ver la gloria de Dios, estamos pronto a verlo, amado hermano. Quiero que te tomes un tiempo y ahí donde estás cierres tus ojos y le digas al Señor, Padre, quiero que me perdones si te he fallado. Y si no conoces al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, te invito a que en esta hora tú abras la puerta para que Él entre a tu vida. Y le digas, Señor, yo quiero que me inscribas en el libro de la vida, que perdones mis pecados y mis ofensas. Pero aquellos que ya conocemos al Señor y sabemos
que quizás no le hemos puesto atención a la palabra de Dios, que quizás no hemos cimentado nuestra casa sobre la roca, sea un tiempo para que le digamos: Señor, yo te fallé, Señor, yo pequé. Quizás hay algo oculto en tu vida, quizás hay algo que no ha salido a la luz. Es un buen momento, amado hermano, para que te acerques, para que te postres, para que le digas: Señor, yo necesito de ti, yo necesito de tu presencia, yo necesito de tu espíritu. Mi Biblia dice: clama a mí y yo responderé. Y después dice: y te enseñaré y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Padre, esta preciosa hora estamos delante de ti, pidiéndote, Señor, que todas aquellas cosas que se nos son ocultas o han sido ocultas por mucho tiempo, salgan a la luz. Que podamos edificar nuestra casa sobre la roca. Que podamos, Señor, traer bendición a nuestro hogar. Que podamos, Papito Santo, llevar a nuestra casa fuego de lo alto. Que nuestra casa se convierta, Señor, en un altar de adoración, en un lugar donde habite y repose tu presencia. Perdona nuestros pecados, perdona, Señor, nuestra incredulidad, incluso si no hemos creído en tus promesas y en tu palabra. Papito, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de los nuestros, ten misericordia de nuestro hogar y de nuestra familia. Permítenos elevar, Padre Santo, nuestro aposento, no un lugar donde llegue el destructor, sino un lugar donde habite tu presencia. Gracias te damos, Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Te bendigo, amado hermano, y donde quiera que tú te encuentres, recuerda: mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. La presencia de Dios está contigo donde quiera que vayas. Que el Señor te bendiga en esta hora.